Señor, tú eres digno de recibir la gloria y de recibir la honra. Y hoy, mientras abrimos tu palabra, pedimos que nuestro corazón esté listo, esté dispuesto a escuchar tu voz. Padre, que tu dulce Espíritu Santo traiga tu palabra, tu dulce palabra, y nos dé aliento. Que tu dulce Espíritu Santo renueve nuestras fuerzas. Que sea tu palabra por tu Espíritu Santo que cobremos fuerzas. Padre, si hay alguien que necesita tu perdón, que tu Espíritu Santo convenza de pecado, pues el ser humano nada puede hacer para salvarse por sí solo. Es solo tu Espíritu Santo que nos convence de pecado. Padre, si alguien viene desanimado, que tu Espíritu Santo, por tu palabra, le haga cobrar fuerzas. Para la gloria de tu nombre oramos y te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios es bueno todo el tiempo. Dios es muy bueno. ¿Puede tomar su lugar? Uno de los niños, los chicos, ya no les digo niños, se enojan. Los jóvenes se van, los adolescentes se van a sus clases. Y ahora su Biblia en Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, del 1 al 9 vamos a estar leyendo. Vamos a leer muchas partes del capítulo 9 del libro de los Hechos. Continuamos hoy con nuestro tema titulado Capturado por la gracia de Dios. Capturado por la gracia. Y el tema que deseo compartir con ustedes esta mañana le hemos titulado El punto de conexión de la gracia. Hemos estado hablando del apóstol Pablo, pero también hemos estado hablando del compositor del himno Sublime Gracia, John Newton. Y el registro de la conversión de Newton, quien escribió Sublime Gracia, tiene una gran similitud con la historia de la conversión del apóstol Pablo que encontramos en el libro de los Hechos en el capítulo 9. El 21 de marzo de 1748, mientras navegaba de regreso a Inglaterra, John Newton fue despertado por una violenta tormenta y narra la historia que su barco, el Greenwood, se estaba hundiendo. Para el momento en que Newton había hecho su apresurado viaje hacia la cubierta, cuando quiso salir a la cubierta, un hombre ya se había ido por la borda, es decir, había muerto, se había desaparecido. Newton entró en acción y manejó las bombas durante 9 horas. Después de descansar durante 1 hora, tomó el timón del barco hasta la medianoche. Y agotado por las fuerzas para mantener el barco a flote, Newton le dijo al capitán, casi sin pensarlo: si esto no sirve, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Esa fue la primera vez que este hombre expresó un deseo de piedad en muchos años. A lo largo de las horas solitarias de la noche, mientras luchaba por dirigir el barco averiado, también luchaba con sus pensamientos de incredulidad y del Cristo que recordaba desde su infancia Debido a que había ridiculizado ferozmente el nombre de Cristo, Newton temía que ahora, cuando quería creer, sus pecados eran demasiado grandes como para ser perdonados. Sintió que nunca hubo ni puede existir nunca un pecador semejante a él y que nadie podía salvarlo. Parecía no haber esperanzas que la nave tampoco se salvara. Newton pensó que después que la nave se salvó, pensó que vio la mano de Dios, del favor de Dios, y comenzó a orar. Entre los pocos artículos, le estoy leyendo la historia de él, que sobrevivieron a la tormenta, Newton encontró un Nuevo Testamento, los artículos que quedaron, que comenzó a leer con determinación. En Lucas 11, él leyó que el Padre daría su espíritu a quien lo pidiera. Y decidió que debía comenzar a orar
por el Espíritu Santo y ver si Dios cumpliría su palabra. Pasó todo su tiempo libre a bordo leyendo la Biblia y orando. Para cuando el barco llegó a Irlanda, 4 semanas más tarde, Newton escribió que tenía pruebas satisfactorias en su propia mente de la verdad del Evangelio. Él dijo, necesitaba un Salvador todopoderoso y lo encontré en un Nuevo Testamento. 56 o 57 años después, el 21 de marzo de 1805, el casi ya ciego Newton, de 80 años, escribió sus últimas palabras en su diario. Ellas consistían en 2 líneas. No bien escrito, pero me esfuerzo por observar el regreso de este día con humillación y oración y alabanzas a mi Creador. Medio siglo después de su conversión de Newton, todavía estaba recordando su momento de gracia. Más de 50 años después, él recordaba su momento de gracia. Y usted puede pensar, ¿qué tiene que ver esto con Pablo? Mucho. ¿Qué tiene que ver esto con su vida? Mucho. En lo que respecta a Lucas, el escritor de Hechos, Lucas escribió el libro de los Hechos. La conversión de Pablo fue el evento más importante de la iglesia primitiva. La historia de su conversión es mencionada 3 veces en el libro de los Hechos. Lucas cuenta aquí en Hechos 9 para sus lectores cristianos la historia del apóstol Pablo. El libro de los Hechos fue escrito por Lucas, pero Pablo cuenta también, o lo cuenta a una turba de judíos, su conversión en Hechos capítulo 22. Cómo él se convirtió, cómo él entregó su vida a Cristo. Pablo lo cuenta nuevamente en Hechos 26, en presencia de los gobernantes romanos. También es la experiencia de la conversión más singular del Antiguo Testamento del apóstol Pablo. Es su conversión, una conversión muy, muy singular. Ahora, ¿qué más deberíamos esperar de alguien que nació por nacimiento judío? Es decir, la conversión del apóstol Pablo fue extraordinaria, pero ¿qué más podríamos pensar de alguien que nació siendo judío? Mire, Pablo era de naturaleza, nacimiento judío, ciudadanía romana, educación griega y por gracia un cristiano. ¿Puede imaginarse la vida del apóstol Pablo? Nacimiento judío, nacionalidad romano, educación griega y después cristiano. Extraordinariamente la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo se convirtió en misionero y teólogo, evangelista, pastor, organizador, líder, pensador, estadista. Este hombre, que más tarde se conocería como el apóstol Pablo, era multifacético y su influencia entonces, como ahora, era amplia y profunda. La historia del apóstol Pablo ocupa más espacio en el Nuevo Testamento que cualquier otro registro, excepto el de los eventos que rodearon la crucifixión de Cristo Jesús. Es decir, la vida del apóstol Pablo implica más en todo el Nuevo Testamento que cualquier otro, excepto la crucifixión de Cristo. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es tan importante la conversión de Pablo? ¿Por qué es tan importante para el cristianismo ese encuentro personal que Pablo tuvo con su Salvador? ¿Por qué es tan importante? Creo que la razón es porque, además de ser el punto de inflexión claro en la propia vida de Pablo, su salvación fue el catalizador en la difusión del evangelio por todo el mundo. ¿Sí me explico lo que le digo? El apóstol Pablo se convirtió y fue como el catalizador. ¿Sabe qué es un catalizador? El que le dio la fuerza para que el evangelio pudiera arrancar, no solamente en el mundo judío, sino más allá del mundo grecorromano. El apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, pudo transformar ciudades enteras.
Esta es la historia de Pablo que une al punto de la gracia. Y miramos en primer lugar a este hombre llamado Saulo de Tarso, educado en la escuela de Gamaliel, un gran teólogo. Y su vida empieza antes de conocer al Señor. Saulo, antes de conocer al Señor, era un cazador de cristianos. Miren lo que dice el versículo 1 y 2 del libro de los Hechos. ¿Está conmigo? Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, pudiera llevar a todos a Jerusalén. Es importante darnos cuenta de la intensidad de Pablo en su persecución a la iglesia. Es decir, Pablo era un cazador de cristianos. Pablo buscaba a cristianos. Pablo los buscaba hasta por debajo de las piedras para llevarlos a las cárceles. Y no se crea que solamente para condenarlos o para ponerlos en las cárceles, sino para asesinarlos. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Al principio parece que Saulo solamente cuando empezó su deseo por terminar la iglesia, parece que solamente era un silencioso testigo en cuanto a la muerte de Esteban. Mire lo que dice en Hechos capítulo 7, 58. Y echándolo fuera de la ciudad, hablando de Esteban, para su información, el primer mártir de la iglesia, echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle, y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado, ¿quién? Saulo. Entonces vemos que Saulo le dio el visto bueno en el capítulo 8 del libro de los Hechos. Vemos que encontramos que Saulo no solamente recibió los mantos ensangrentados con la sangre del primer mártir de la iglesia, sino que él mismo aprobó la muerte de Esteban. Mire lo que dice en el versículo 1 de Hechos 8:1. Saulo estaba de completo acuerdo con ellos ¿en qué? En su muerte. Era el principio de un odio aterrorizante para la iglesia cristiana. Era como su guerra contra los cruzados, digamos. Pablo inicia su ministerio aprobando la muerte del primer mártir de la iglesia. Pero finalmente Saulo, hasta este punto llamado Saulo, se convierte en un participante activo en la persecución de los cristianos y se alza como líder en las cruzadas contra ellos. Y en Hechos capítulos 8 versículo 3 dice que pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba. ¿Dónde? En la cárcel. El apóstol Pablo no le importaba que eran niños, mujeres, todo lo que fuera, se metía a las casas, los arrastraba. Imagínese un desalmado arrastrando personas de los cabellos de donde pudiera, sin misericordia, porque amaban a Cristo. Miren en Hechos capítulo 9, encontramos algo extraordinario. Por eso aquellos que piensan que pueden elegir ser salvos, digo que están equivocados. Pablo no buscaba ser salvo por la gracia de Dios, solo buscaba agradar a su religión. Y miren lo que dice Pablo. Saulo todavía respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, fue el sumo sacerdote. Pablo no se conformó con atacar solo las reuniones públicas de los cristianos, fue a sus casas arrastrando creyentes, golpeándolos y llevándolos a la muerte. Respiró amenazas de muerte y de masacre como un monstruo cruel, resoplando fuego mientras caminaba.
Cuando Saulo oyó que Damasco, la capital de Siria, era uno de los lugares de los cristianos donde se habían refugiado y que estaban extendiendo su propaganda del camino entre los numerosos judíos de esa ciudad, acudió al sumo sacerdote y recibió cartas, permisos para arrestarlos y traer a Jerusalén a todos los seguidores de Cristo. Escuche por sus propias palabras el apóstol Pablo. Mire el apóstol Pablo lo que dice en el capítulo 22 del libro de los Hechos, capítulo 4. Perseguí este camino, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres, de lo cual pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. Pablo está dando testimonio de quién era él, cómo él se comportaba antes de ser capturado por la maravillosa y extraordinaria y poderosa gracia de Cristo Jesús. Y él dice: y todo el concilio de los ancianos, también de ellos recibí cartas para los hermanos, y me puse en marcha para Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén, también a los que estaban allá, para que fueran castigados. Pablo hablando ante los gobernantes romanos, este es ante el consejo judío. Pero aquí Pablo va hablando ante los gobernantes romanos, reitera sus ataques a los seguidores del camino en el capítulo 26 del libro de los Hechos. Mire lo que dice: yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males contra el nombre de Jesús de Nazaret. Y esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en las cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, yo daba mi voto contra ellos. Y castigándoles con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar, y enfurecido en gran manera contra ellos, seguía persiguiéndolos aún hasta las ciudades extranjeras. No hay duda que el apóstol Pablo era un cazador de cristianos. No hay duda que el apóstol Pablo era un prejuicioso, lleno de odio y lleno de resentimiento y rencor por un grupo que era distinto a él, como puede pasar hoy en día. El apóstol Pablo estaba lleno de rencor, de resentimiento, de odio, y respiraba odio y masacre por todos sus poros. Era un cazador, pero el cazador se convirtió en la presa. Es decir, el apóstol Pablo de cazador a cazado. El apóstol Pablo de estar dirigiendo sus ataques fue el blanco del ataque del bendito Salvador Jesucristo. Algo extraordinario pasó, algo maravilloso pasó. Este despiadado hombre que era que en su religión odiaba y cazaba a los cristianos, este victimario se convirtió en víctima. Es decir, de cazador a cazado. Saulo está a punto de descubrir algo extraordinario. Él está a punto de descubrir que el Cristo al que él está persiguiendo, realmente este Cristo le ha estado persiguiendo a él. Esto es extraordinario. Yo no podía parar mis lágrimas al pensar que en la vida del apóstol Pablo estaba persiguiendo, pensaba que perseguía a los que seguían a Cristo, pero Cristo le estaba persiguiendo a él. Cristo estaba detrás de él, Cristo estaba buscándole a él, Cristo estaba buscando a ver a cuándo Pablo se cansaba para alcanzarlo a él. Y en el versículo 3 encontramos una confrontación. Miren lo que dice el versículo 3 del capítulo 9.
Y sucedió que Pablo, mientras viajaba, o Saulo, y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente, ¿qué? Resplandeció en su alrededor una luz del cielo. Mientras Saulo continuaba hacia Damasco, de repente se vio confrontado por la resplandeciente gloria de Jesucristo. Ananías habla de este encuentro, del encuentro de Pablo con Jesús. Mire lo que dice 9:17. Para que sepamos que no era cualquier emoción, no es cualquier cuento inventado. Pablo lo dice y Ananías lo ratifica y varios escritores lo dicen. Ananías dice, Ananías fue y entró en la casa y después de poner las manos sobre él, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Mire, el apóstol Pablo se encuentra con el Señor Jesús. El Señor Jesús encuentra al apóstol Pablo y luego lo envía a la casa de Ananías y le dice ahí en la calle 14, paso por paso, y después Ananías está espantado. El Señor le dice a Ananías, ve porque viene uno que se llama Saulo, y Ananías dice, no, yo no lo atiendo porque ese es asesino de cristianos, ese ha metido a la cárcel a muchos y ha hecho tantos estragos, no podré hacerlo. Y Dios le dijo a Ananías, él sabrá cuánto le costará sufrir por mi nombre. Y Ananías va y le dice, hermano Pablo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino, no es cuento lo que tú experimentaste. Ananías le está diciendo, no es emoción, no es un cuento, no es una historia, no estabas así como que en un éxtasis, realmente no. El Señor Jesús que se te apareció a ti, me dijo a mí esto es extraordinario. Mira el versículo en 9:27. Alguien más que testificó de la conversión maravillosa del apóstol Pablo, dice, pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre del Señor. En otras partes en el libro de los Hechos aprendemos algunos detalles adicionales. Mire, la confrontación se llevó a cabo a altas horas del día, es decir, Dios lo confrontó, Dios lo enfrentó a él mismo, Dios lo enfrentó a su propia justicia. Primero encontró, la confrontación fue a mediodía. La confrontación no fue natural, mis queridos. La confrontación se describe como más brillante que el mismo sol del día, una experiencia personal. Mira el versículo 13 de 26, cuando Pablo está dando su testimonio en frente de Félix, dice esto el apóstol Pablo, vi en el camino una luz del cielo más brillante que el sol, brillando a mi alrededor, y los que viajaban conmigo, aunque no vieron nada, pero escucharon la voz. El apóstol Pablo está al borde de su muerte. Capítulo 26, el apóstol Pablo está en Roma, está explicando su conversión. Él sabe que si sigue hablando de Jesucristo va a ser condenado, que le costará su vida. Pero él dice, era tal horas cuando yo venía y vi al Señor. Dice, vi en el camino una luz del cielo más resplandeciente que el sol brillando a mi alrededor. Vi una luz extraordinaria. Me encontré con Jesucristo. La confrontación fue experimentada solamente por Pablo. Los que viajaban con Saulo oyeron la voz del Señor, sin embargo, no entendían las palabras habladas. Mis queridos, una relación con Cristo y el perdón de pecados es personal. Solamente es personal. El apóstol Pablo dice que los demás escucharon, el 22:9 dice, y los que estaban conmigo vieron que ciertamente la luz, pero no comprendieron la voz del que hablaba. La confrontación fue con Jesucristo. Saulo realmente vio a Jesús en gloriosa brillantez. Yo le pregunto hoy, ¿de verdad su vida se ha encontrado con Jesús? Cuando yo pensaba en esto,
Cuando escribía la historia, este mensaje de hoy, yo pensaba en mi propia conversión. Hace 24 años, el 10 de abril de 1994, 2 de la mañana, en una montaña, Jesucristo me confrontó. Pablo pudo escuchar todo. ¿Sabe por qué los demás no? Porque cada encuentro es personal. Hace 24 años me encontró mi Salvador. Hace 24 años Él cambió mi vida. Hace 24 años transformó mi corazón. Hace 24 años Él me dijo que era un pecador, pero no importaba porque Él había pagado por mis pecados. Pablo fue confrontado. Este fue el evento que hizo posible que Pablo fuera declarado apóstol. ¿Por qué? Porque vio a Jesucristo. Mientras él defiende su apostolado ante Corintios, muchos decían no. Y aquí le hago un clic aquí. Cada persona que se autoproclama apóstol, por más humilde que aparenta y que predica, si dice que es apóstol, es un embustero, punto y aparte. Para ser apóstol los requisitos se necesitaban haber visto personalmente al Señor. Y Pablo dice, yo soy el último de los apóstoles, soy el último. Y estas personas llamadas apóstoles, que yo no sé cómo, bueno, sí sé por las mentiras que hacen, tienen congregaciones a reventar, porque a la gente le gusta, no sé cómo, adular a las personas. No existen los apóstoles hoy en día, punto. Solo para aclararle algo. El apóstol tuvo una confrontación con Jesucristo y ese encuentro, después de esa confrontación, produjo una convicción. Produjo una convicción en Pablo. Mire lo que dice, y al caer en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo escuchó su nombre ser llamado 2 veces. La repetición tenía una intención de brindarle a Saulo una convicción. El lenguaje que escuchó, según su propio testimonio, fue el de idioma hebreo o arameo, que identificaban al Señor con su pueblo antiguo. Tan pronto como Saulo oyó la voz de Jesús, supo 2 cosas. 2 cosas. Una, él sabía que Jesús estaba realmente vivo. Y él sabía, escuche esto, mi querido, no solamente que Jesús estaba realmente vivo, él sabía que cada ataque a la iglesia era un ataque contra Jesús. Yo no entiendo cómo cristianos nos mordemos entre sí, si cada vez que yo le ataco a usted, estoy atacando al mismo Cristo, y cada vez que usted me ataca a mí, está atacando al mismo Cristo, porque usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Un ataque a un hermano es un ataque a la iglesia de Jesucristo. Así que el punto de la gracia se encontró con Pablo y le llevó a la confrontación, que le llevó a una convicción para llevarlo a una conversión. Mire lo que dice el capítulo 5. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, ¿qué dice? Yo soy Jesús a quien tú persigues. No, espérate, yo no sigo a Dios. Cuando Saulo preguntó quién eres, él ya sabía la respuesta. Cuando Jesús dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, escuche esto, cuando Jesús le respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues,
toda la ira y el odio de Saulo que él sentía, se hundió en el miedo y el terror después de aquella poderosa experiencia. Mis amados, permítame decir esto con seguridad y con grande gozo para mí, para usted y yo. No podemos seguir siendo iguales después de un encuentro personal con nuestro glorioso, con nuestro poderoso Salvador Jesucristo. Simplemente es imposible. Si usted realmente se ha encontrado con Jesucristo, usted no puede pasar siendo el mismo, ni yo puedo pasar siendo el mismo. Una vez que Cristo nos encuentra, una vez que Él nos da vida eterna, algo extraordinario pasa dentro de nosotros, algo maravilloso pasa dentro de nosotros, y simplemente no podemos ser siendo los mismos. El apóstol Pablo nunca más, jamás de los jamases, después de ese encuentro glorioso, volvió a ser igual. De ahí en adelante su prioridad era servir a Cristo, pensar en Cristo, vibrar en Cristo, expirar Cristo y Cristo por la eternidad. Totalmente un cambio extraordinario. Es imposible. Mi oración, escuche, la oración más grande de mi corazón es que cada uno de los que estamos en este lugar podamos experimentar ese grado de prioridad que Cristo tiene, que Pablo tenía para Cristo. Mi oración es que todos tengamos una experiencia extraordinaria, maravillosa del poderoso plan de salvación en Cristo Jesús. Mis queridos, las iglesias están llenas y abarrotadas de gente no nacidas de nuevo. Y le digo algo, si las personas no nacen de nuevo, simplemente no entrarán en el reino de los cielos, y su vida final será el infierno. Se necesita nacer de nuevo. Es mi oración que podamos experimentar ese poderoso encuentro con el poderoso Jesucristo, que se le apareció a Saulo camino a Damasco, que su gloriosa luz nos rodee y que su poderosa voz nos haga vibrar por su potencia. Porque será entonces cuando, escuche esto, porque será entonces cuando el odio, el resentimiento y la falta de perdón se hundirá en lo profundo del mar y huirá de nosotros, y solo experimentaremos el poderoso amor de Dios por el poderoso mensaje de la cruz. Solamente hasta entonces podremos perdonar realmente, solamente hasta entonces podemos amar libremente, solamente hasta entonces podemos hacer de Él nuestra absoluta y total adoración. Cuando Jesús le dijo a Saulo que era difícil dar patadas contra el aguijón, usó una frase, una metáfora muy de hablar de ese tiempo. Todavía no soy tan viejo, pero todavía me tocó usar bueyes cuando era muy pequeñito con mi abue, y les ponían una cosa a los bueyes aquí, otra acá, que picaba, que cuando se querían ir para otro lado, si hacían así, se golpeaba, y si le hacían así, se picaba, así que no podían ir ni acá ni acá. Y eso es lo que le están diciendo. Es como si estás tratando, como si tienes un par de agujas y cada vez que persigues a la iglesia, solo te golpeas y solo te golpeas y solo te golpeas. ¿No le ha pasado que personas, o muchas veces cuando no hacemos la voluntad de Dios, nos lleva a mucho sufrimiento? Pablo le dice, estás golpeándote tú solo. Pablo tuvo una experiencia con Cristo. Algunos dicen que Pablo se cayó del caballo, dice ahí. Algunos dicen que fue una insolación porque iba en el desierto. Algunos dicen que tuvo un ataque epiléptico. Me tocó leer varios comentaristas. El problema con todas las respuestas y explicaciones es que ninguna de ellas puede explicar
su vida dramáticamente cambiada. Solo un encuentro del maestro de Damasco puede cambiar las vidas de las más resentidas personas. Solo Él puede cambiar nuestro odio. Escuche esto, y lo traigo a colación. Nuestro país ha despertado a un odio entrañablemente que parecía que ya se había acabado, que estaba dormido. ¿Sabe quién es el tema de discusión hoy usted en medio de nuestro Congreso? ¿Sabía? Usted. Yo soy American Citizen. Es más que eso. Es más que un papel. No hable de eso, pastor. Sí hablo de esto. Estamos viviendo en un país que dice que ama a Dios, y los que más se oponen a la aceptación, no estoy hablando de la aceptación del pecado, a la aceptación por la gracia de Dios, son aquellos que más se proclaman evangélicos. ¡Qué vergüenza! Pablo tuvo un encuentro personal con Él. Solamente un encuentro personal con Él nos limpia de los prejuicios. Mire, esto no lo traigo en mis apuntes. El prejuicio es lo peor que puede haber en una comunidad. Le digo algo, agradezco a Dios por ser pastor de la iglesia de Greenville. ¿Sabe por qué? Porque en esta congregación hay gente de distintas nacionalidades. Y algo que quitó Dios de mi corazón es: nadie es más que otro. Para Dios todos somos vistos de la misma manera. Peruanos, colombianos, mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños. Dios me bendijo con una salvadoreña. ¡Aleluya! Y yo bien mexicanote, pues, hombre. Pero solamente la gracia de Dios puede hacernos y evitar y quitarnos esos prejuicios. Así que por el punto de gracia casi terminó. De una confrontación, después a una convicción, después a una conversión. Pero mis amados, no termina ahí, porque le llevó a Pablo a una consagración. ¿Qué es consagración? ¿Qué entiende por consagración? Consagración, eso es extraordinariamente maravilloso. Ay, pastor, el culto, hoy no sentí la presencia de Dios. Pues ¿sabe dónde andaba toda la semana, mi querido? ¿Qué esperaba? Ay, es que otras veces levanto las manos y experimento la gloria de Dios. Y ahora se me hace que los de la alabanza no practicaron. Ya. No, hermanos, no esperemos experimentar la maravillosa gracia de Dios y el poder de su Espíritu Santo en nuestras vidas si toda la semana se la dedicamos al mundo. Uy. Si toda la vida nos la pasamos escuchando el chaca chaca, ¿cuál será su gusto? Yo no soy ningún legalista, no lo soy, créame, no lo soy. ¿Pero qué disfruta más usted? Entrarle al... no sé cómo decirle. ¿O disfruta más venir a adorar a Dios? Porque yo he visto... Mire, mientras andan en el tingo al tango, ay, Dios santo, gritan, cantan. Y aquí, hermano, levanta sus manos. Aleluya, Señor. Mano, por favor, adoremos a Dios. No sería así como para llegar al punto de que el pastor no le tenga, o los directores, los que dirigen la alabanza. Usted no sabe lo complicado que es para los que dirigen mirar a la congregación que canta. Dedican su tiempo y nos ven así como que eres digno, Señor. Sí, de verdad. Ya me quiero ir porque tengo ganas de pollo. A ver si el pastor no se avienta más de 45 minutos. Digno. Si está consagrado, mire, si usted va al cuarto de oración, hay días que no nos queremos salir de ese lugar. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es exquisita. Pero usted cree que se experimenta
dándole toda la semana al vuelo a la hilacha y el domingo querer aparentar alas y Aurora. ¿Cómo se llama? Aurora, ¿verdad? Dije Aurora. ¡Auch! Aurora. Todavía se acuerda, ¿verdad? Todavía se acuerda. Aurora. Mira lo que dice Hechos. Vamos rápido. Hechos capítulo 9, versículos 6 y 7. Levántate entre la ciudad y se te dirá ¿qué? ¿Qué debes hacer? Mire, el fruto de un verdadero creyente es obediencia. Un verdadero convertido lo primero que hace es, ¿y cómo sigo aprendiendo? ¿Y aquí cómo le hago? Y va con sus líderes y obedece a sus líderes. Es obediencia. Miren lo que le dijeron a Pablo, miren lo que le dijeron a Saulo. Levántate entre la ciudad y se te dirá ¿qué? Lo que debes de hacer. A mí nadie me dice nada, pastor. Yo voy cuando quiera, yo no creo en los diezmos, yo no creo en esto y whatever. Consagración no solamente es experimentar a Dios y hasta hablar lengua si quiere. Consagración es obediencia a Dios. ¿Sí? Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos oyendo la voz, pero ¿qué? Sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos no veía nada, y llevándolo por la mano, ¿lo trajeron qué? Miren lo que hizo Pablo, miren lo que hizo Pablo. La primera pregunta de Saulo fue, ¿qué quiere, Señor? Mire, a veces los que a veces se convierten, les dice uno, mire hermano, atienda por favor, mire hermana, congréguese. Yo no creo que debe ser así, pero aquí dice la Biblia. Pero es que bueno, hermano, pero aquí dice. No, hoy vengo así como, esto se lo estoy haciendo así como más, pero realmente, que yo no creo esto, pero si la Biblia dice, ¿por qué no? Si el apóstol Pablo hubiera dicho, no, a mí que ese Ananías no me venga a poner la mano porque yo soy Saulo de Tarso. Yo estuve bajo los pies de Gamaliel. You know what it means? Yo estudié teología. Muy rápido. Dice, ¿quién eres, Señor? La segunda pregunta, no solamente quién eres, bueno, usted puede saber quién es Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Todavía está aquí o ya está pensando en el cheeseburger? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo para usted? Su Salvador. Ok, muy bien. Pablo dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Ok, Señor, te me apareciste. Gloria a Dios, aleluya. ¡Qué experiencia maravillosa! Nadie como yo, Señor. Yo soy el apóstol Pablo ahora. Yo me mando solo. ¿Qué quieres? ¿Qué le dijo? ¿Qué quieres que qué? ¿Que yo haga? Ahí ya cambia la cosa, ¿no? Cuando los compañeros, Pablo después hizo lo que Dios le pidió, lo que Dios le dijo. Y eso le llevó al final a una comunión. Y estuvo 3 días sin comer, sin beber, y no comió ni bebió. Así que a usted le quedan todavía como 48 horas. No puedo seguir hablando. Pablo estaba tan absorto en lo que había sucedido que no comió ni bebió. Permítame terminar con esto, pero ese es el punto. Permítame terminar con esto, 2 pensamientos acerca de la conversión del apóstol Pablo. Lo primero que yo puedo ver en la conversión de Pablo es el poder de la gracia en la salvación. Explico. Pablo podría haber esperado que a quien él había ofendido le tratara con severidad. Pero ¿sabe qué? Le trató con amor, le trató con perdón. Ese es el poder de la gracia. Aquel que esperaba, yo asesiné, porque era un asesino. Yo que insulté, yo que ofendí. Si usted ha hecho unas culpas tan grandes, ¿qué espera? ¿Qué espera? ¡Juicio! Sin embargo, el poder de la gracia se manifiesta en la salvación de Pablo. No te voy a dar lo que mereces, Pablo, sino te voy a dar lo que no mereces: salvación y vida eterna. ¿Qué me parece? Pablo nunca olvidó eso, y en Corintios 15:9 dice, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. ¿Pero por qué?
Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana, antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino ¿quién? La gracia de Dios conmigo. Así que si Dios nos usa no es porque somos mejores, es solo ¿por qué? Por su gracia. Timoteo capítulo 1 versículos 1 y 12 al 15 dice: doy gracias a Dios en Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo fiel poniéndome en el ministerio, aún habiendo sido yo antes ¿qué? Blasfemo y perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante. El poder de la gracia fue más poderosa que mis propios pecados. El poder de la gracia fue más grande que cualquier ofensa que yo pude hacer. Y en Romanos capítulo 5 dice: y la ley se introdujo para que abundaran las transgresiones, pero donde el pecado abundó, ¿qué dice? Sobreabundó la gracia. El segundo pensamiento que deseo que se vaya hoy: la búsqueda de Dios en nuestra salvación. Es decir, Pablo no buscó a Dios, Dios le buscó a él. Yo no le busqué, él nos buscó. Ni Newton ni Pablo el apóstol buscaron al Señor, sin huyeron. Yo tampoco buscaba al Señor. Cierro con este pensamiento. Lucas capítulo 19 versículos 10. Mire lo que dice. ¿Qué dice? Lo que se había perdido. Nadie busca a Dios. Romanos 3:11 dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pero aunque uno no le busque, Dios nos busca. No hay quien busque a Dios, pero hay uno que busca al hombre y que todavía busca a los perdidos hoy. No sé a quién esté buscando hoy. Inclinemos nuestro rostro. Padre, te damos gracias por tu gracia divina. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias porque eres bueno, Señor, y por tu perdón en la cruz del Calvario. Señor, te damos gracias por todo lo que tú haces en medio nuestro. Gracias por todo lo que tú harás, Señor. La transformación del apóstol Pablo fue maravillosa. Te damos gracias por tu amor y por tu bondad. Señor, también te damos gracias por todo lo que tú nos das. Y hoy queremos agradecerte a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Pedimos que tú las bendigas, que tú las uses para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Cristo Jesús oramos.